Hola, bienvenidos a este interesante video. ¿Alguna vez has notado que muchos textos parecen tener algo de otros textos? Por ejemplo, frases conocidas, ideas parecidas e incluso historias que nos recuerdan a otras que ya hemos leído. ¿Sabías que esto sucede porque en la literatura los textos no están completamente aislados, sino que constantemente se relacionan entre sí? En este video podremos aprender cómo los textos pueden relacionarse entre sí y de qué manera una obra puede retomar, transformar o hacer referencia a otra dentro de la literatura. Para que podamos comprender un poco mejor estas relaciones, es importante mencionar a Gerard Genet, un reconocido teórico literario francés del siglo XX, que realizó importantes aportes al estudio de la narrativa y al análisis de los textos. Sus investigaciones se centraron en cómo funcionan las obras literarias y en las distintas formas en las que los textos se pueden conectar entre ellos. Dentro de sus aportes más conocidos se encuentra la obra Palimpsestos, la literatura en segundo grado, en la cual nos basaremos el día de hoy. Él en ella explica que muchas obras literarias se constituyen a partir de otras obras anteriores, haciendo referencia a ellas. En este contexto, Genet también retoma el concepto de intertextualidad, que se refiere a la presencia efectiva de un texto dentro de otro, por ejemplo, a través de citas, alusiones o fragmentos reconocibles de otras obras. A partir de estas ideas, Genet desarrolla la definición de transtextualidad, que hace referencia a todas las relaciones que un texto puede establecer con otros textos, ya sea de manera directa o de manera más implícita. Es decir, que la transtextualidad funciona como una categoría general que agrupa las distintas formas en que los textos se pueden relacionar entre sí. Según Genet, de la transtextualidad se desprenden 8 tipos de relaciones textuales que permiten analizar cómo los textos se citan, se transforman, se complementan o dialogan entre sí. Ahora bien, el objetivo principal de este video es precisamente eso, que podamos conocer y comprender estas 8 formas de transtextualidad, y para ello mis compañeros y yo iremos explicando cada una de ellas de manera clara y sencilla. Comencemos. En primer lugar, encontramos la intratextualidad. Esta ocurre cuando dentro de una misma obra se crean conexiones entre diferentes partes del mismo texto, como repeticiones, como recuerdos de hechos anteriores o referencias entre capítulos. Un ejemplo claro se encuentra en 100 años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez. En esta novela se repiten nombres como José Arcadio o Aureliano, y muchas situaciones vuelven a aparecer a lo largo de la historia. Estas repeticiones hacen que el lector relacione momentos distintos dentro del mismo libro, creando una conexión interna en la obra. Por eso decimos que se trata de intratextualidad, porque el propio texto se relaciona con otras partes del mismo. Muchas gracias, Yasmín, por tus aportes. Bueno, ahora vamos a continuar con las próximas 4 formas que plantea Genet, que son la extratextualidad, interdiscursividad, metatextualidad y la paratextualidad. Damos inicio entonces con la extratextualidad que plantea Genet, y esta se define como la relación de un texto con otros textos de diferentes autores, tienen autores distintos. Su género muchas veces es diferente y está escrito pues en épocas probablemente diferentes, pero contienen una relación entre ellas. Esa es la principal diferencia de la intertextualidad.
Para dar unos ejemplos, podemos hacer la comparación entre Romeo y Julieta de Shakespeare con Píramo y Tisbe de Ovidio. A pesar que son autores diferentes, estas dos mantienen o comparten una temática trágica. Bueno, vamos ahora con la interdiscursividad. La interdiscursividad es la relación semiológica. Recordemos que la semiología está dedicada pues al estudio de los signos, los símbolos, de cómo se va creando el significado en la comunicación humana. Entonces, esa interdiscursividad, la que se crea entre un texto literario y otras artes, tales como la pintura, la música, el cine o una canción. Vámonos ahora con unos ejemplos, los cuales pueden ser la película de Troya, hecha en 2004, la cual está basada en el libro de la Ilíada de Homero. También tenemos la película de Enredados, hecha por Disney, que está tomada tiene como base el cuento de Rapunzel. Y también La Bella y la Bestia, que a través de los años pues, se ha transformado de un cuento, luego ha sido caricatura y terminó siendo una película. Por su parte, la metatextualidad sucede cuando un texto habla, comenta o analiza críticamente a otro texto. Esto es muy común en las reseñas, en las críticas literarias o en el análisis de los libros. Podemos dar un ejemplo muy claro y es en el libro de Don Quijote de la Mancha, cuando el autor hace una crítica a los otros libros de caballerías. Dando un ejemplo de pronto fuera de la literatura, lo podemos ver en comerciales o en anuncios publicitarios, cuando una marca hace alusión a su competencia mostrando las desventajas de esa y las ventajas que la marca que hace el anuncio posee. Por su parte, la paratextualidad se refiere a todos esos elementos que acompañan el texto. Estos ayudan a entenderlo de una manera clara, a pesar que no hacen parte de la historia principal, sí cumplen una función muy importante. Entre ellos podemos encontrar el título, la portada, el prólogo, las ilustraciones, el índice del libro. Para dar un ejemplo, tomemos el libro de El amor en los tiempos del cólera. El título ya nos habla de una historia de amor, nos habla de una enfermedad que también pues lo toma como una metáfora. Además, la portada, el prólogo, todo nos da como una idea general de lo que nos podemos encontrar en el libro. Doy paso a mi compañero Sergio. Continuando, hablaremos de la architextualidad. Bueno, la architextualidad es la relación que tiene una obra con las categorías generales que la clasifican, como por ejemplo novela, poema, ensayo o tragedia, es decir, el lugar que ocupa un texto dentro de los géneros literarios. En algunos casos, esta relación aparece de forma explícita, por ejemplo, cuando en la portada de un libro se indica novela o cuento. Sin embargo, muchas veces el texto no declara su género, y entonces son los lectores, críticos o la tradición literaria quienes lo determinan. Esto es importante porque el género orienta lo que el lector espera encontrar en esta obra. Un ejemplo muy conocido es La Divina Comedia de Dante. Durante siglos se ha discutido si debe considerarse un poema épico, religioso o filosófico. Ese debate sobre su clasificación es precisamente un caso de architextualidad. Otro concepto fundamental es la hipertextualidad. Bueno, la hipertextualidad ocurre cuando un texto se construye a partir de otro texto anterior, transformándolo o imitándolo. En esta relación existen dos elementos: el hipotexto, que es la obra original, y el hipertexto, que es la nueva obra que surge de ella. Esta relación puede darse de dos maneras. La primera es la transformación, cuando se toma la historia original y se adapta a otro contexto. La segunda es la imitación, cuando se adopta el estilo o el modelo narrativo del texto anterior. Un ejemplo clásico es Ulises de James Joyce, que retoma la historia de la Odisea de Homero, pero la sitúa en Dublín del siglo XX. De esta manera, la hipertextualidad muestra cómo las obras literarias dialogan entre sí y se reinventan con el paso del tiempo. Para entender mejor la hipertextualidad es necesario hablar del hipotexto.
El hipotexto es la obra original que sirve como base para la creación de otro texto. Es el punto de partida a partir del cual un autor transforma o reinterpreta una historia. Por ejemplo, la Odisea está escrita por Homero en la antigua Grecia. Ha servido como hipotexto para muchas obras posteriores. Entre ellas encontramos la Eneida de Virgilio, que se inspira en el modelo épico de Homero para contar la historia de Eneas. También está Ulises de James Joyce, que adapta la estructura de la Odisea a una historia moderna. Así, el hipotexto demuestra que la literatura no surge de la nada, sino que muchas veces nace del diálogo con obras anteriores. Ya para concluir, podemos ver que los textos no existen de forma aislada. Cada obra se relaciona con otras de distintas maneras. Algunas comparten géneros, otras reinterpretan historias anteriores y muchas se inspiran en textos que las precedieron. Conceptos como architextualidad, hipertextualidad e hipotexto nos permiten comprender que la literatura es, en realidad, una gran red de relaciones entre textos. Leer una obra no es solo descubrir una historia nueva, sino también reconocer las huellas de muchas historias que la hicieron posible.